Hoy vamos a desgranar una historia que lleva, más de un siglo gestándose en el mismísimo corazón de la Iglesia Católica. Y es una historia de las raras, ¿eh? Con unas consecuencias que son incalculables. Y todo gira en torno a un mensaje que se dice vino directamente del cielo. Vale, pues nos vamos a 1917, para que se vea la dimensión de esto. Para validar un mensaje que se atribuía a la Virgen de Fátima, se anunció, ojo, con 3 meses de antelación, que iba a ocurrir un milagro público. Algo nunca visto. Y lo más fuerte es que ocurrió. Delante de más de 70.000 personas, y ahí había de todo, creyentes, escépticos, curiosos, el sol literalmente pareció danzar en el cielo. El objetivo, según el propio mensaje, no podía ser más claro: para que todos crean. Pero claro, es justo aquí donde la historia pega un giro que desconcierta a cualquiera. A ver, durante décadas, nada menos que 6 papas seguidos consideraron que el mensaje era digno de fe. El mismísimo Juan Pablo II llegó a decir que la Iglesia se sentía interpelada por él. Entonces, aquí viene la pregunta del millón, la que centra todo este análisis. Si el mensaje era tan potente y creíble, ¿por qué una facción, al parecer muy poderosa dentro del Vaticano, iba a querer más tarde silenciarlo? No tiene mucho sentido, ¿verdad? A ver, para entender bien de dónde viene toda esta tensión, lo primero es saber qué decía exactamente ese mensaje. Porque, ojo, no era una simple aparición, era una advertencia, y una con implicaciones para el mundo entero. Resulta que el mensaje incluía unas profecías de una precisión que francamente asusta. Según las fuentes que estamos analizando, se cumplieron al pie de la letra. Por ejemplo, predijo el fin de la Primera Guerra Mundial, pero, y aquí está el detalle, alertó de que vendría una peor y que empezaría durante el papado de Pío XI. Y lo que es clave, advirtió sobre cómo los errores de Rusia se expandirían por todo el globo. Claro, con estos aciertos, su credibilidad se disparó. Y este es el punto clave, la médula de todo el asunto. Las profecías no eran el objetivo final, sino que eran, por así decirlo, la prueba de que el mensaje era auténtico. Eran el aval para una petición muy concreta, una acción que, si se hacía, traería la paz, pero si se ignoraba, las consecuencias serían terribles. Y no hablamos de cualquier cosa, Se hablaba de la aniquilación de varias naciones. Bien, ¿y cuál era esa petición? Pues muy específica, con 4 condiciones que no dejaban ni un resquicio para la duda. Punto 1, tenía que ser el Papa. Punto 2, en unión con todos los obispos del mundo, no unos pocos. Punto 3, en una ceremonia solemne y pública. Y el cuarto, y quizá el más polémico, debía consagrar específicamente a Rusia por su nombre. No al mundo entero, no, a Rusia. Y según la fuente que manejamos, a pesar de que ha habido varios intentos, estas 4 condiciones, todas a la vez, nunca se han cumplido. Vale, entonces, durante más de 80 años, el mensaje de Fátima, digamos que fue más o menos aceptado. Pero, de repente, llegamos al año 2000. Y ahí, la postura oficial de una parte muy influyente del Vaticano cambia. Y no cambia un poco, no, cambia de forma radical. Y además, lo hace públicamente. Lo que vemos aquí es un contraste brutal. Se pasa de un mensaje que, como decía Juan Pablo II, interpela a la Iglesia, a lo que un artículo de la época llamó una campaña burocrática para desacreditarlo con guante blanco. De un día para otro, Fátima se convirtió en algo del pasado, algo que se rebajó a la categoría de revelación privada genérica, como si ya no tuviera importancia para el presente. Un cambio de 180 grados. Claro, un giro tan drástico, en una institución con milenios de historia como es la Santa Sede, no ocurre por un capricho. Tiene que haber algo detrás. Y la fuente que estamos explorando apunta a que no hay solo una razón, sino 2, y además están profundamente conectadas. Una es política y la otra teológica. Así que vamos a meternos a desglosar esto. Vamos a ver cómo, según esta perspectiva, una estrategia diplomática por un lado y una crisis de fe interna por otro se juntaron para intentar, básicamente, archivar para siempre el mensaje de Fátima. Primero, el motivo político. A partir de los años 60, el Vaticano empieza a aplicar algo llamado la Ostpolitik. ¿Qué es esto? Pues en resumen, una política diplomática muy delicada de acercamiento y diálogo con los países comunistas. Y claro, desde ese punto de vista, consagrar a Rusia por su nombre, pidiendo su conversión, pues era una provocación en toda regla. Era, digamos, políticamente incorrecto y podía dinamitar las relaciones con Moscú. De repente, Fátima se había convertido en un problema, en un obstáculo diplomático. Pero el tema, según argumenta la fuente, era todavía más profundo. No era solo política, era una crisis de fe. Después del Concilio Vaticano II en los años 60, una corriente que podríamos llamar modernista dentro de la propia jerarquía empezó a sentirse incómoda. Incómoda con los aspectos más sobrenaturales de la fe,
milagros, profecías. Y en ese nuevo ambiente intelectual, un mensaje tan directo, tan milagroso como el de Fátima, pues se vería casi como algo antiguo, un vestigio de una época que querían dejar atrás. Y aquí es donde la fuente que analizamos suelta su afirmación más explosiva. Sostiene que la verdadera razón para querer silenciar a Fátima es que la parte del famoso tercer secreto, la que supuestamente sigue oculta, profetiza justo esto, esta crisis de fe. Una apostasía, pero, y esto es lo tremendo, que no vendría de enemigos externos, sino que nacería en la mismísima cúpula de la Iglesia. ¡Claro! La lógica es aplastante. Si el mensaje era una advertencia divina y fue ignorada, pues tiene que haber consecuencias. Y la fuente las detalla, ¿eh? Y no solo eso, las vincula directamente con las peores catástrofes que hemos vivido en el último siglo. Esta línea de tiempo lo resume muy bien. La idea es esta. La inacción al principio es, según esta visión, la causa directa de que los errores de Rusia se extendieran por todo el mundo, provocando guerras, persecuciones, todo el caos del siglo XX. Esto, a su vez, habría llevado a la crisis de fe actual. Y lo más preocupante es que la advertencia final, la más terrible de todas, seguiría vigente, esa de la aniquilación de naciones. Es que las advertencias que se atribuyen a la Virgen en Fátima son, ¿para qué nos vamos a engañar?, escalofriantes. Hablan de que Rusia esparcirá sus errores por el mundo, promoviendo guerras y persecuciones, de que los buenos serán martirizados, el Santo Padre tendrá mucho que sufrir. La fuente que analizamos conecta estas palabras directamente con las guerras del siglo XX, con la terrible crisis de abusos dentro del clero y con lo que denomina el holocausto del aborto. Todo este análisis nos deja en una situación actual bastante precaria, porque según esta fuente, no estamos hablando de un simple debate entre teólogos, no. Estamos ante una división profundísima en la cúpula de una de las instituciones más antiguas del planeta. El cuadro que se pinta es el de un Vaticano completamente fracturado. Por un lado tendríamos a papas como Juan Pablo II que creían a pies juntillas en el mensaje y en sus advertencias, y por otro un aparato burocrático potentísimo que por todas esas razones políticas y teológicas que ya hemos visto, trabaja activamente para neutralizarlo. El resultado es que el Papa queda en la práctica impotente para cumplir lo que se le pide desde el cielo. Y aquí está la paradoja final. Es casi un callejón sin salida, un conflicto de intereses brutal. Pensemos, si la facción que se opone a Fátima es la misma que, según la propia profecía, está liderando esa apostasía desde la cúpula, entonces hacer la consagración sería como confesar. Sería ni más ni menos que admitir que el propio cielo los ha señalado a ellos como el origen de la crisis que sufre la Iglesia. Es tremendo. Vamos a cerrar con una cita que se le atribuye al Papa Pío XII, precisamente reflexionando sobre Fátima. Describe un futuro sombrío, un futuro de duda en el mismísimo corazón de la fe. Sea cual sea la verdad de todo esto, la frase desde luego captura la magnitud de lo que está en juego. Hablamos de un conflicto entre un supuesto mensaje celestial y la institución que, en teoría, debería ser su guardiana. Y con el destino del mundo, según esta profecía, pendiendo de un hilo.